También es noticia Colombia, donde la Procuraduría Nacional anunció que investigará al ministro de la Defensa y a los miembros de la cúpula de las fuerzas militares en busca de responsabilidades por las presuntas faltas disciplinarias cometidas durante una visita de miembros de la FARC a la población de Conejo en el departamento de La Guajira el pasado 18 de febrero. La investigación intentará determinar si el retiro de las fuerzas militares de este lugar durante la permanencia de la FARC puso en riesgo a la población. En un corto pronunciamiento, el procurador Alejandro Ordóñez anunció que investigará si la cúpula militar cambió la localización de la tropa para permitir la presencia de 3 jefes de las FARC al lado de guerrilleros armados en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, Guajira. Por eso abrió proceso disciplinario al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, al comandante de la Fuerza Militar, general Juan Pablo Rodríguez, al comandante del Ejército, general Alberto Mejía, y a 4 altos oficiales más. Las fuerzas militares y de policía dejaron desprotegida a la población civil. El jefe del organismo de controles notificó al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y al jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, que deben declarar como testigos para relatar los detalles del traslado de integrantes de la FARC desde Cuba hacia La Guajira y la falta de presencia militar en Conejo. Esta mañana, antes de conocer el pronunciamiento del procurador, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó que haya ordenado retirar las tropas del punto donde se realizó el encuentro con los jefes de las FARC. En la línea de mando pertinente no ha habido ninguna orden que esté documentada. El pelotón que estaba en esa zona es un pelotón de blindados, por definición móvil. Agregó que aún faltan condiciones para un cese bilateral del fuego. Detalles que tienen que ver con las zonas de focalización, el número de ellas, qué se puede hacer en esas zonas, qué no se puede hacer. El viernes pasado, el ministro de Defensa le entregó al procurador un documento en el que responde preguntas del Ministerio Público sobre lo ocurrido en La Guajira. 3 días después, el procurador anunció apertura de una investigación. Pongamos en contexto esta información y recordemos que alias Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich, miembros del secretariado de la FARC, hicieron presencia en la Plaza Central para hacer proselitismo político allí en el Conejo. Los hombres llegaron al lugar, recordemos, insisto, escoltados por cerca de 500 hombres armados, lo que produjo reacciones inmediatas en la sociedad colombiana, lo que obligó al presidente Juan Manuel Santos a pronunciarse. Ya se agotó el tiempo para terminar las negociaciones. La fecha del 23 de marzo, acordada por el presidente de la República y el comandante de las FARC, está a menos de 5 semanas. Hay que tomar ya las decisiones sobre los puntos definitorios que todavía faltan. Que les quede muy claro a las FARC y a todos los colombianos: no vamos a permitir hacer política con armas. Como una pataleta del presidente, consideraron la FARC los reclamos del gobierno por la manifestación con guerrilleros armados allí en La Guajira. Los negociadores del grupo en Cuba aseguran que no se violaron los protocolos y que seguirán haciendo pedagogía y proselitismo. Por pataleta, presidente Santos, perdimos tiempo clave para sacar algo en función del acuerdo final. Como pataleta, así calificó el comandante de las FARC la molestia del presidente por el episodio de Conejo. Condenable desde todo punto de vista. Timochenko insistió en que no se violaron los protocolos. Otros jefes guerrilleros que estuvieron en la manifestación en La Guajira aseguraron que esas jornadas son provechosas. Notamos en la guerrilla una voluntad enorme. El ánimo es muy positivo dentro de los mandos. Y en un trino, Iván Márquez además dijo que estas jornadas son necesarias. Los colombianos todos debemos hacer pedagogía y proselitismo por la paz como en Conejo. En las últimas horas, gobierno y FARC fijaron nuevas reglas y protocolos en las jornadas de pedagogía que del acuerdo hagan guerrilleros en Colombia. Quiero saludar a esta hora desde el Capitolio en Colombia a Rodrigo Lara, representante a la Cámara, director del partido Cambio Radical. Representante, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy contento de estar con ustedes y con la teleaudiencia. Gracias por acompañarnos una vez más.
¿Fue una pataleta del presidente Santos simplemente reclamar a las FARC por la presencia en Conejo de hombres armados? Pues es el estilo displicente de las FARC, de este grupo que ha estado al margen de la ley durante tanto tiempo, vinculado al narcotráfico, que ha cometido tantos crímenes. Es el estilo displicente de personas que están al margen de la ley, el de expresarse de esta manera del gobierno nacional, del señor presidente de la República, que no ha hecho nada distinto a adelantar un proceso de paz serio, un proceso de paz con unos fundamentales y pues no esperamos tampoco nada distinto de las FARC, ni esperamos tampoco que no cometan este tipo de faltas a la palabra, de rompimiento de los acuerdos tácitos para el cumplimiento de estos protocolos de visitas a sus campamentos. Aquí sabemos con quién estamos negociando, no estamos negociando con ángeles y toca tragarse a veces sapos y aguantar este tipo de comentarios para llegar al bien supremo que necesita este país, que es la pacificación total. Ahora, representante, ¿no le falta claridad o explicación a lo que ocurrió en el Conejo? Es decir, ¿se violaron los protocolos o no se violaron? ¿Se saltaron puntos de los que habían sido acordados para estos protocolos o no? Es decir, tanto gobierno como FARC tienen versiones diferentes. Bueno, los protocolos son claros. Las FARC tienen la autorización de visitar sus campamentos a fin de explicarles a sus hombres el alcance de las negociaciones de La Habana. Hasta aquí bien, hasta aquí no hay problema. Creemos que eso es de la esencia de los diálogos. El problema acá es que en un corregimiento de un municipio fronterizo, prácticamente pegado a la raya, a la línea fronteriza con Venezuela, pues aparecieron hombres armados fuertemente armados, perdón la redundancia, con fusiles, con Kalashnikov, con granadas, a hablar y a echar discursos en un corregimiento con población civil. Esto es inaceptable y esto se sale de los protocolos. Aquí yo creo que hay varios temas pues, que hay que revisar. Primero, el incumplimiento de las FARC a estos protocolos muestra que la palabra de las FARC aparentemente no vale mucho. Y segundo, pues la presencia de estos hombres fuertemente armados. Venían de Venezuela, se refugian en territorio venezolano. Lamentablemente, todo lleva a pensar que sí. Y esta no es sino otra de esas incursiones de hombres de la guerrilla colombiana provenientes de territorio venezolano. Ahora, representante, ¿tiene razón el procurador entonces en abrir una investigación al ministro de la Defensa y a la cúpula militar? ¿O simplemente para usted tanto el ministro de la Defensa como la cúpula no tienen que ver con las decisiones o los protocolos que se acuerden en la mesa? No, es una decisión francamente absurda. No tiene ningún sentido intentar disciplinar a los comandantes de las fuerzas militares por una decisión que viene de sus superiores jerárquicos. Esta es una decisión que viene del gobierno nacional en el marco de un proceso de paz, una decisión legítima que lamentablemente fue burlada por las FARC. Y pues uno no puede disciplinar a los militares por la burla que hacen las FARC, sabiendo que las FARC, pues esa es su esencia, su naturaleza. Yo creo que es una decisión del señor procurador, con todo el respeto que tengo por él, una decisión política y lamentablemente pues es una utilización de algo tan amplio y tan subjetivo como eso que llaman el derecho disciplinario. En ningún otro país del mundo existe esta curiosísima figura que es la Procuraduría General de la Nación, que en virtud del interés supremo del país y de algo que se llama derecho disciplinario, que es más un poder de un superior jerárquico sobre un subordinado, pues empieza a meterse en las decisiones de política que pues por supuesto que son difícilmente disciplinables. Me gustaría tener o preguntarle en relación también a lo que ha sido una polémica de las últimas horas en Colombia y que tiene que ver con un artículo escrito por el expresidente Andrés Pastrana, donde habla de la justicia transicional y cómo, digamos, lo acordado entre gobierno y FARC vendría a suplantar al sistema de justicia que tiene, funciona, opera en Colombia desde hace tantos años.
pues es lo acordado, es decir, aquí se estableció un fuero especial, un procedimiento especial, y pues en nuestro sistema constitucional existen fueros distintos al procedimiento ordinario, el fuero del presidente, el fuero de los magistrados de las altas cortes, que tienen un juez especial y un procedimiento especial. En este caso se crearía una jurisdicción especial, como existen tantas aquí en el país, y el propósito pues es judicializar. Yo creo que aquí lo importante no es tanto la forma, sino el fondo. Vamos a llegar a una justicia real, eso es lo que queremos los colombianos. Y la segunda pregunta importante, que creo yo que es el punto neurálgico en materia de legitimidad de esta jurisdicción especial, es la selección de los jueces. Los jueces deben ser imparciales, y si los jueces son seleccionados para bien, son imparciales, son personas que no tienen una agenda ni ideológica ni política, y los procedimientos son claros, y llegamos a una justicia material, así sea hasta transicional, yo creo que el asunto no es grave como lo plantea el señor expresidente Pastrana. Una última pregunta, representante. Habiendo tanta incertidumbre en relación a tantos puntos importantes, ¿cree usted que se alcance la fecha del 23 de marzo para la firma de este acuerdo? Pues, a ver, yo nunca estuve de acuerdo con la idea de poner una fecha exacta, porque esto se vuelve una camisa de fuerza. Ojalá llegue este 23 de marzo, y así lo ha manifestado el presidente de la República. Lo importante en esto es que exista desarme real de estos individuos, cese de sus actividades de narcotráfico, erradicación de los cultivos ilícitos, desminado en el país y justicia. Justicia para los criminales que cometieron delitos de lesa humanidad, y que todo este proceso sirva para hacer cosas que necesita el país, para convertirnos en una nación más equitativa, en una nación con menos desigualdad en el acceso a los medios de producción, una sociedad más democrática, que todo esto pues salga de este proceso. Quiero darle las gracias a Rodrigo Lara, representante de la Cámara y director del Partido Cambio Radical. Muchísimas gracias, buena tarde para usted. Muchas gracias a ti.